secretario general de la organización, el secretario general adjunto y los representantes de la sociedad civil, de los trabajadores, del sector productivo, del sector privado y de los diferentes actores sociales. Distinguidos jefes de delegación, representantes permanentes y alternos de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, señor secretario general, don Luis Almagro, señor secretario general adjunto, embajador Néstor Méndez, estimados representantes de la sociedad civil y actores sociales, en mi calidad de presidente del Consejo Permanente de la OEA, tengo el honor de dar la bienvenida a ustedes a este diálogo entre los jefes de delegación, el secretario general adjunto y los representantes de la sociedad civil y los diferentes actores sociales, con el objeto de promover y facilitar la participación y contribución de la sociedad civil y de los actores sociales en este 48º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA. Los aportes constructivos y propositivos de la sociedad civil y de los actores sociales son de suma importancia para enriquecer, para nutrir las discusiones y deliberaciones de los Estados miembros y fortalecer las actividades de la organización. En este espacio, las y los voceros de las coaliciones oficiales de la sociedad civil y actores sociales de la Asamblea General de la OEA tendrán la oportunidad de presentar ante los Estados miembros los insumos de trabajo que han desarrollado sobre los 4 pilares de la organización, con una visión, con una perspectiva hacia el futuro de la organización y de nuestro hemisferio. Este diálogo tendrá una duración de 4 horas, teniendo en cuenta las obvias limitaciones de tiempo y las diversas coaliciones de organizaciones de la sociedad civil, 26 en total, y de otros actores sociales que presentarán sus propuestas e insumos. Las intervenciones de cada coalición se limitarán a un máximo de 5 minutos cada una. Los voceros hablarán de 3 en 3. Y desde luego rogamos a ustedes la mayor colaboración para el absoluto respeto en el lapso de las intervenciones. Asimismo, los representantes de los Estados miembros aquí presentes tendrán la oportunidad de responder a las presentaciones de la sociedad civil y de los actores sociales. Para ello, al finalizar cada una de las 3 rondas de intervenciones por parte de los voceros de la sociedad civil y actores sociales, ofreceremos la palabra a los representantes de los Estados miembros para referirse a las recomendaciones de las coaliciones. Les rogaremos la brevedad en sus intervenciones. La primera ronda de intervenciones incluirá presentaciones por parte de 11 grupos de la sociedad civil y de actores sociales, la segunda ronda de 9 grupos y la tercera y última ronda de 12 intervenciones de dichos grupos de sociedad civil y actores sociales. Esperamos concluir hacia la 1 de la tarde. Previo a iniciar este diálogo, nos complace extenderle el uso de la palabra al secretario general de la Organización de los Estados Americanos, don Luis Almagro. Señor secretario general, usted tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Amigas y amigos, un saludo especial a Su Excelencia Epsi Campbell, vicepresidenta y ministra de Relaciones Exteriores de Costa Rica,
y a todos los demás colegas. Vivimos tiempos en que las instituciones democráticas se ven amenazadas en varios países de la región de manera más o menos sofisticada. Como corolario, también el respeto a los derechos humanos es afectado. La sociedad civil es a la vez blanco de estos ataques y fuerza clave en los derechos civiles y políticos conquistados. Quiero ser muy claro, amigas y amigos, la democracia no está sujeta a interpretación de quienes gobiernan. Para ser considerado como democrático, un gobierno debe garantizar ciertos estándares, la más plena vigencia a los derechos civiles y políticos y elecciones libres, abiertas, transparentes, justas, entre otros. Un criterio para evaluar la calidad de la democracia de un país es el respeto a su sociedad civil y a los mecanismos de su participación en la formulación, implementación y evaluación de programas de sus gobiernos. De la misma manera, quiero resaltar que los derechos humanos son universales e incontrovertibles, tratándose cada vez más de alcanzar derechos para más personas y más igualdad de derechos. No podemos ni debemos aceptar un retroceso en materia de derechos humanos adquiridos. Cuando una persona no tiene acceso, tiene menos derechos por cuestiones de sexo, raza, origen social, capacidad, discapacidad, todos perdemos. Este año estamos celebrando el 70º aniversario de la OEA. Vale la pena hacer un breve recorrido de su historia. Los instrumentos claves que se han elaborado en defensa de la democracia y de los derechos humanos. Esto, más allá, obviamente, de varios periodos donde la OEA pudo no haber estado al lado correcto de la historia. En mayo de 1948 se adoptó la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el primer documento internacional de derechos humanos de carácter general. Y durante los últimos 70 años la OEA ha ido promoviendo y consolidando los derechos humanos en la región. En 1959 se estableció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En noviembre del 69 se redactó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que entró en vigor en el 78, y en el 79 se estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyo propósito es aplicar e interpretar la Convención y otros tratados de derechos humanos. Y 20 años antes del establecimiento de la OEA, cuando todavía éramos la Unión Panamericana, se creó la Comisión Interamericana de Mujeres para promover los derechos de la mujer y la igualdad de género. A lo largo de los años se han desarrollado nuevos estándares e instrumentos democráticos y de derechos humanos. Cabe señalar la Carta Democrática Interamericana, la Carta Social y el Protocolo de San Salvador, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, la Convención Interamericana sobre la protección de derechos humanos de las personas mayores, la Convención Interamericana contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia, y la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, por nombrar algunas. Luego de 17 años de negociación, también se logró adoptar la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y su plan de acción, y se aprobó el diseño de las personas afrodescendientes en las Américas y su plan de acción. En el plano administrativo, siguiendo un mandato de la Asamblea General hace 2 años, emitimos la Orden Ejecutiva sobre Política Institucional de Igualdad de Género, Diversidad y Derechos Humanos de la Secretaría General. En todos esos procesos han sido clave los aportes de la sociedad civil, y es por eso que esperamos contar con sus aportes hoy. Es parte de la apuesta democrática que nos hemos trazado, hacer que nuestros espacios sean cada vez más abiertos a la participación de la sociedad civil y actores sociales para escuchar su voz y aprender sus buenas prácticas, así como trabajar en conjunto con la implantación de programas y proyectos. Con el objetivo de impulsar la participación de la sociedad civil en sus foros, la OEA cuenta hoy con más de 550 entidades registradas de la sociedad civil. Con el registro, sus representantes tienen acceso a las reuniones, sesiones de las comisiones, comités, consejos y asambleas del sistema interamericano. Asimismo, las cumbres de las Américas, que se realizan cada 3 años, tienen institucionalizado un espacio de diálogo con la sociedad civil. En la última cumbre de las Américas, realizada en Lima en abril de pasado, más de 800 representantes de la sociedad civil y actores sociales se organizaron en 28 coaliciones que se agruparon de acuerdo con temas de su interés. En esta Asamblea General de la OEA están inscritas más de 350 organizaciones y más de 50 actores sociales que han agrupado 25 coaliciones. Desde la Secretaría General de la OEA
con la participación directa de la sociedad civil de la Secretaría de Acceso a Derechos, no ahorramos esfuerzo para facilitar esta participación. Consideramos crucial que las políticas, programas y proyectos de la OEA sean concebidos e implementados con la activa participación de las organizaciones y actores de la sociedad civil. Esta participación mejora la calidad de las deliberaciones, fortalece su legitimidad y amplía sus posibilidades de implementación. Invitamos a los cancilleres y jefes de delegación de los Estados miembros a que participen activamente en un diálogo constructivo que es esencial para la implementación de las resoluciones que van a ser adoptadas en esta Asamblea General. Quiero invitarlos a todos, a todas, a reflexionar sobre la larga trayectoria de promoción y defensa de la democracia y los derechos humanos en el sistema interamericano, así como su compromiso con la lucha contra la corrupción y a presentar recomendaciones para ir mejorando este sistema, consolidar y fortalecer la democracia y asegurar cada vez más derechos a nuestros ciudadanos. Gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, señor secretario general. Y de nuevo damos la bienvenida a ustedes, nuestro agradecimiento. Esta organización que hace 70 años nació sobre principios y valores fundamentales que ustedes van a tratar, que ustedes van a proyectar. La Organización de Estados Americanos, nuestro continente, estaría vacío de no contar con la participación de la sociedad civil, con la voz de nuestras gentes en todo el continente. Por ello, gracias a ustedes, gracias por traer sus ideas sobre democracia, guarda de la democracia, más democracia en el continente, prosperidad, igualdad, más inclusión en un continente donde la inequidad es galopante, paz y seguridad, paz en todo el continente y fortalecimiento de las instituciones en materia de seguridad en un continente donde las tasas de violencia han sido unas de las más altas en el mundo contemporáneo. Más y guarda de los derechos fundamentales de todos los habitantes del continente, de manera que el reto, el desafío es apasionante. Gracias a todos ustedes por su participación. Procedemos entonces a la primera ronda de intervenciones de los representantes de la sociedad civil. Vamos a proceder con la coalición pertinente sobre los temas de derechos humanos, Estado de Derecho y democracia. Invitamos a Brooklyn Rivera, a Gerardo Bogantes y a la señora Marina Salvador a que procedan. Tiene usted, señor Brooklyn Rivera, el uso de la palabra respecto a la coalición de pueblos y naciones indígenas. Kulkan kayabisa naku aslawandaw kisa nahaisan kara para sutra lamkula tara maiki bangwisna. Honorable Secretario General, Secretario General Adjunto, Presidente del Consejo de Seguridad, distinguidos jefes de las delegaciones e invitados especiales. Honoramos al gran espíritu y a la Pachamama que nos ha guiado nuestros pasos para reunirnos en este espacio de diálogo que nos permite juntar nuestros pensamientos y palabras alrededor del imperativo de establecer la democracia con justicia y el respeto a la libertad y a la paz en el continente, que es, como es urgente en el caso de mi país, Nicaragua, donde impera la violencia estatal como el pan de cada día. Gracias por esta oportunidad de dirigirme a ustedes en el marco de este diálogo en el nombre de la Coalición de Pueblos Indígenas en este día. Como representantes de los pueblos indígenas, estamos convencidos que existen varios pasos y acciones importantes que la OEA debe dar y implementar para garantizar los derechos indígenas y avanzar en la implementación de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
En primer lugar, la OEA debe establecer un mecanismo de implementación para monitorear el cumplimiento de la declaración de parte de los Estados. Además, para ser efectivo, el mandato de este organismo de la implementación debe contar con la capacidad suficiente en los aspectos que siguen. Primero, producir informe sobre la implementación de la declaración y monitorear, abordar y ayudar a resolver situaciones que afecten los derechos protegidos por la declaración. Segundo, asistir a los estados en asuntos tales como la demarcación de las tierras, seguridad jurídica de los territorios indígenas y la repatriación de artefactos y restos humanos. Tercero, facilitar el diálogo entre los pueblos indígenas y los estados para resolver problemas graves que enfrentamos. Y cuarto, investigar e informar sobre asuntos importantes tales como el derecho de los pueblos indígenas a los recursos de subsuelo. En todo caso, es esencial que este mecanismo sea desarrollado en conjunto con los pueblos indígenas. En segundo lugar, la OEA debería, en conjunto con los pueblos indígenas, adoptar nuevas reglas para asegurar que los pueblos indígenas representados por sus propias instituciones en la toma de decisiones tenga un espacio y estatus lugar regular y permanente que los permita participar en el organismo continental y relacionarse directamente con los Estados miembros y otros actores regionales. Así, los pueblos indígenas deben estar presentes en la OEA para afirmar y defender sus derechos, así como para ayudar a buscar soluciones a problemas internacionales apremiantes, tales como el cambio climático, la conservación de la diversidad biológica y violencia contra mujeres y niños indígenas. En tercer lugar, proponemos que la OEA organice una conferencia de alto nivel entre los Estados miembros y los pueblos indígenas en el futuro cercano para evaluar las buenas prácticas, así como los desafíos pendientes sobre los progresos realizados hacia el logro de las metas y objetivos de la Declaración Americana. Esta conferencia de alto nivel brindaría a los Estados miembros de la OEA y a los pueblos indígenas la oportunidad de revisar los primeros años de la implementación de la Declaración Americana y el Plan de Acción con el objetivo de mejorar la efectividad de los documentos. Sin duda, la Declaración Americana no será efectiva para los pueblos indígenas si no se adoptan pasos positivos y bien intencionados hacia su implementación. Nuestro objetivo es el desarrollo de un régimen de implementación y monitoreo eficiente que nos permita a los pueblos indígenas involucrarnos en forma directa y significativa en la OEA, con la OEA, los Estados miembros y la sociedad civil, a efecto de garantizar la participación efectiva de los pueblos indígenas en todas las actividades de la OEA. El organismo regional debe financiar y brindar asistencia técnica adecuada a los pueblos indígenas. Finalmente, somos conscientes del hecho que en estos momentos los líderes indígenas y sus defensores estamos siendo criminalizados y asesinados por defender nuestras tierras y modo de vida. Empero, la declaración garantiza el derecho a nuestras tierras, territorios y recursos y a vivir libre de toda forma de violencia. Nunca más las Américas sin sus pueblos indígenas.
Hayaya Abiayala. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rivera. Seguimos ahora con la coalición relativa al Estado de Derecho y la autodeterminación de los pueblos, representada hoy en esta mesa por el señor Gerardo Bogantes, de la organización Funda Joven. Señor Bogantes, tiene usted el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Para mí es un honor estar aquí. Excelentísimos representantes de los diferentes estados de la OEA, excelentísimo señor secretario general, muy estimados todos. Así como mi compañero ha expresado su honra a la Pachamama, que muy respetablemente también quiero honrar a mi Señor Jesucristo, quien es el que guía mi camino y a quien también quiero hoy honrar. Nuestra coalición representa no solo las 10 organizaciones, sino a más de 2,000 organizaciones a nivel continental, y por lo tanto quisiera que prestaran mucha atención a lo que queremos decirle a todos ustedes, excelentísimos señores. En el marco de esta asamblea queremos resaltar y celebrar el 70º aniversario de la firma de la Carta de la OEA, y con ello la creación de esta organización. Es en esta carta donde se contienen los propósitos para los cuales esta organización ha sido fundada, dentro de los cuales destacamos los establecidos por el artículo 2 de la carta. Como ustedes recordarán, la erradicación de la pobreza extrema, la promoción del desarrollo y la consolidación de la democracia dentro del principio de no intervención. Esta misma carta, en su artículo número 3, recoge los principios sobre los que la organización está basada. Nos referimos a 2 de ellos. El primero es el siguiente: en el orden internacional está esencialmente constituido por el respeto a la personalidad, soberanía e independencia de los estados y por el fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes de derecho internacional. El segundo es la promoción y la consolidación de la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención. Hoy en día, lamentablemente, estos propósitos y principios que dieron origen a esta noble organización parecieran haber quedado en el olvido, y en su lugar se han enfocado los esfuerzos en la imposición de posiciones ideológicas que tienen poco que ver con el compromiso que los países adquirieron y que en definitiva no son las prioridades, las necesidades ni las verdaderas amenazas a la democracia y al Estado de Derecho que nuestra región enfrenta. Más grave aún es el actuar de las instituciones que forman parte de esta organización. Nos referimos, en primer lugar, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual, a través de sus interpretaciones, avanza en la creación de nuevas obligaciones para los estados, sin que estos hayan dado su consentimiento, amenazando así el Estado de Derecho. Actualmente, la Corte intenta crear nuevas obligaciones a través de opiniones consultivas. La más reciente, la opinión consultiva para Costa Rica, la número OC 2417. En la misma se extralimita en su competencia y pretende imponer obligaciones incluso a aquellos estados que no han aceptado su jurisdicción, traspasando su mandato y violentando la independencia de los pueblos. Es notorio cómo en los últimos años la Corte ha cambiado sus pronunciamientos, alejándose del Pacto de San José y de las normas de derecho internacional público, a los que está realmente llamada a defender. En lugar de eso, las ha cambiado por ideologías progresistas no contenidas en estas normas ni representativas de los Estados miembros. Más grave aún, se ha extralimitado en sus competencias y se ha atrevido a legislar. Sí, se ha sentado en la curul
de los congresistas de nuestros países y con ello también ha violentado el principio de no intervención y de soberanía nacional. Debemos recordar que la imposición es antónimo de democracia. Repito, debemos recordar que imposición es antónimo de democracia. Lamentamos este actuar de la Corte, pues le resta credibilidad frente a los países signatarios de la Convención Americana de Derechos Humanos, al emitir opiniones no basadas en normas de derecho internacional y acercarse más a la función de una ONG que a la del órgano judicial serio y competente que es. Igual de preocupante es el actuar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de la Mujer, MINSECBI, quienes a través de sus recomendaciones y bajo el pretexto de la defensa de estos derechos fundamentales han debilitado la democracia y el principio de no intervención al emitir decisiones o recomendaciones que no están basadas en derecho, violentando con ello la estabilidad política y jurídica de Estados miembros. Hacemos un vehemente llamado a nuestros representantes de los distintos países a que defiendan el Estado de Derecho. Es su mandato asegurarse y exigir que estas instituciones actúen en estricto apego al derecho, al marco del derecho establecido en nuestras constituciones y leyes nacionales, elaboradas por nuestros parlamentarios electos, por quienes sí votamos para que nos representen y legislen por nosotros, y no por un grupo de comisionados o 7 jueces, algunos de los cuales alarmante y lamentablemente tienen aún procesos judiciales abiertos y pendientes en sus países de origen. Legislar en lugar de simplemente interpretar, se sale de las funciones de esas instituciones y de la idea para la cual se creó esta noble organización. Termino con esto. Este año que festejamos el 70º aniversario de la OEA, no nos olvidemos de la piedra angular, la cual colocamos hace 70 años. No permitamos que el mismo sistema que crearon y se dieron los estados sea el que los atropelle. Retomemos el fiel cumplimiento de las obligaciones de los tratados. Retomemos la promoción y consolidación de la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención. Finalmente, retomemos. Me falta la última frase, si me permite. Por favor, concluya. Si es tan Retomemos. amable. Por favor. Gracias, señor. Concluya, por favor. Una última frase, gracias. Muy amable. Retomemos más que nunca, como es nuestro deber, la defensa de la soberanía, de la independencia y del Estado de Derecho de nuestros nobles pero valientes países americanos. Gracias.